¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos nuevamente. Nos juntamos como todos los días a esta hora para revisar las noticias más importantes del día, profundizar en alguna de ellas. Estamos en vivo, como todos los días nos juntamos a esta hora de la tarde, partamos de inmediato, siempre apoyado de nuestro video wall para dar cuenta y graficar algunas de las informaciones que queremos destacar al comienzo. Lo primero, la primera sala de la Corte de Apelaciones ha acogido la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La Fiscalía de la región de Los Lagos aseguró que esperará una eventual apelación para solicitar fecha para su formulación. Recordemos que ministros como de la Corte Suprema tienen un fuero, por lo tanto, cuando se presenta una acusación de carácter judicial en contra de ellos, tiene que cumplirse primero esto que se llama una querella de capítulo, es decir, que una corte, en este caso la Corte de Apelaciones, evalúe si hay mérito suficiente como para llevar adelante una investigación. Y eso es lo que ha ocurrido, y de forma unánime en el día de hoy. ¿Qué más le contamos? Que la Contraloría General de la República detectó que durante 2023 y 2024 la Dirección General de Crédito Prendario, la DICREP, que también se le conoce coloquialmente como la Tía Rica, efectuó un débil control respecto de sus operaciones. Se constató que personas con antecedentes penales empeñaron bienes y también que existen personas que recurrieron al servicio hasta 230 veces en un año. Y en el plano internacional, ¿qué más le vamos a contar? Que el gobierno de Venezuela acusó una amenaza temeraria y grave por parte de Estados Unidos, acusando que lo denunciará a Naciones Unidas luego que el presidente Donald Trump ordenara el bloqueo de todos los petroleros y que entren y que salgan del país. Y también advirtió que incrementará las hostilidades si Caracas no entrega lo que calificó como el petróleo robado. A esta hora hay expectación mundial por el discurso que el presidente de los Estados Unidos haga a eso de las 11 de la noche, hora de Chile. Por esa razón es que vamos a abordar más extensamente el tema aquí en este segmento informativo. Nos acompaña Francisco Ocaranza, analista internacional de la Universidad Bernardo O'Higgins, con quien vamos a conversar aquí en el estudio y le damos las gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Mucha expectación, están pasando muchas cosas, pero bueno, los periodistas tenemos ciertas muletillas que hablamos, ¿no? Día clave 1, día clave 2, y parece que todos los días fueran día clave, pero tal vez en esto sí vale la consideración porque van pasando muchas cosas y uno se pregunta si a partir de ciertos anuncios o de este cerco que cada vez es más férreo sobre Nicolás Maduro, hay algún punto de inflexión. Tendríamos que verlo. Periodistas e historiadores coincidimos muchas veces, pero necesitamos, a diferencia del periodismo en historia, el paso del tiempo, ¿no? Ahí es cuando podemos determinar, luego a través de algún relato bien articulado, cuáles son efectivamente esos días clave o el día D finalmente. Entonces, lo que pueda ocurrir hoy día en torno a la medianoche con el discurso del presidente Trump, lo vamos a saber mañana. Conociendo al presidente de los Estados Unidos, podríamos esperar prácticamente cualquier cosa, desde el silencio más gélido, desviando la atención o más bien concentrándose en algún otro tipo de temas, ya sea nacionales o internacionales, a lo que también se ha especulado y está en algunos medios de prensa, no en todos, no abunda, que sería esto de que podría hoy día declarar abiertamente la guerra a Venezuela. Entonces lo vamos a saber mañana y cualquier cosa es esperable. Finalmente, esta historia vamos a tener que narrarla en un tiempo más para poder determinar efectivamente cuál es el día D o cuáles son esos días D. Por ahora estamos viviendo la noticia finalmente. Es muy cierto eso, Francisco, pero desde el punto de vista del tiempo que ha transcurrido ya llevamos más de 100 días del despliegue de estas fuerzas marítimas que ha ido creciendo en intensidad, creciendo en recursos, creciendo también en las misiones que se ha señalado, digo porque partimos con estos ataques a ciertas lanchas, ¿no es verdad? Pero pasando hasta la confiscación de un petrolero ahora y todo aquello. Entonces, la pregunta es cuánto uno puede observar desde lejos, ¿no? Que esto se mantiene en el tiempo, porque si bien cada día
uno advierte una presión más fuerte, también es un día más que esta presión de alguna manera juega con las expectativas de éxito de lo que lleva adelante Donald Trump. Sí, es cierto, se ha alargado mucho, hay mucho comentario respecto a esta desproporción que existe entre las fuerzas desplegadas y la explicación inicial que se había dado. Era el combate al tráfico de drogas, es desproporcionado evidentemente. Desde el inicio, cuando uno empieza a ver de qué se trata este despliegue militar, con especial énfasis en las fuerzas navales, uno se da cuenta de que había algo más, ¿no es cierto? No había que ser gran conocedor del presente, ¿no es cierto?, ni del pasado, era más o menos intuitivo. Da la impresión de que el presidente Trump tiene que haber tenido un plan, pero ese plan probablemente no está resultando, y es ahí donde el tiempo se va extendiendo. Y uno podría llegar a creer de que no quiere llegar a encender efectivamente la guerra. Pero como usted dice, Ramón, ya son muchos días, son muchos meses, y los días van corriendo contra él mismo, porque la pregunta del mundo, la pregunta dentro de los Estados Unidos, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Qué es lo que está usted pensando? Y es ahí entonces donde se genera un terreno muy propicio a la especulación. Bueno, ¿cuándo va a declarar la guerra o cuándo va a dimitir Nicolás Maduro? En ese sentido, el que haya declarado en las últimas horas a Venezuela como un Estado terrorista internacional cambia las cosas, pone nuevos elementos sobre la mesa, y esto entonces se transforma en un problema, en un asunto para los Estados Unidos de seguridad nacional a la larga. Entonces, aplicando sus propias normas internas, ellos podrían tomar otras medidas. En el fondo, lo que hace mediante una declaración unilateral es generar una legitimidad en base a su propia legislación para poder tomar otro tipo de acciones. La pregunta es, ¿querrá hacerlo o no? Esa es la pregunta, porque además en este tiempo lo que uno puede ver, tal vez mirando hacia atrás, es que tal vez se pensó en un instante que la sola amenaza, la sola presencia, el cerco militar en torno a Venezuela podría provocar una división en las fuerzas chavistas, en el régimen, que llevara a que Maduro se quedara solo o tuviese que arrancar, y que la sola presión provocaría eso, pero pasa el tiempo y eso no ocurre. No fue efectivo hasta este momento. Si esa era la idea, claro, no ha resultado hasta acá. No ha resultado, y no dudamos de que la CIA, por lo bajo, debe haber hecho esfuerzos importantes, caros, ¿no?, en orden a poder cumplir con ello. Pero bueno, uno entiende que toda esta gran corte de generales que resguarda a Maduro y al régimen, por ahora no le ha dado vuelta a la espalda. Habría que ver si en el escalafón, en los que siguen, podríamos decir los coroneles, los comandantes, algo hay, ¿no? Pero efectivamente arriba esto no ha ocurrido todavía, ¿no? Y pasan los días. Entonces, efectivamente Donald Trump tiene un problema entre manos. Porque pareciera ser que esa solución o ese plan ya no resultó. Y Maduro sigue bien instalado y mostrándole al mundo de la manera que puede que Venezuela está tranquila, precariamente, ¿no es cierto?, tal como conocemos que está la situación, me refiero en términos socioeconómicos, pero de todos modos siguen haciendo su vida. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que las situaciones, como todo en la vida, se terminan normalizando. Entonces uno dice, bueno, sí, tenemos las fuerzas norteamericanas, dice la cúpula, dice el gobierno y dice la gente también, pero finalmente no pasa nada y se mantiene un equilibrio, ¿no? Y el equilibrio es el de las cosas que estaban, ¿no? Evidentemente Donald Trump, digamos, eso es muy beneficioso para Maduro, claro, a la larga. Es anotar, en el empate hay una victoria para él, pero no lo es para los Estados Unidos, ni mucho menos para Donald Trump. Más allá de qué tipo de interpretación hagamos de qué está buscando. O sea, ¿es la droga, es el terrorismo, es la migración desbocada? Y me estoy refiriendo a la parte ilegal, ¿no es cierto?, a la representación ilegal de la migración, haciendo una distinción entre unas y otras, ¿no es cierto?, aquella migración que está en regla. Para no poner a todos los migrantes dentro del mismo saco. O hay otro tipo de intereses, podríamos decir, más profundos e históricos, ¿no? Tiene que ver con el ejercicio de la hegemonía en el hemisferio, con cuidar ese patio trasero, es una reivindicación de la doctrina Monroe de 1823, ¿no? Tiene que ver con frenar a China también. O sea, a la larga uno puede ir buscando capas de explicación de todo esto.
Mira, y ninguna se contradice con la otra. Mira, tenemos la pantalla dividida allí porque tenemos imagen en vivo de Washington a la espera de lo que va a ser este discurso del presidente Trump. Pero lo que ustedes están viendo allí también en pantalla dividida es a Nicolás Maduro, que está en un conversatorio en este instante. Y a ver si lo podemos escuchar, a ver qué está diciendo, porque se está dando como... Esto es curioso, porque es como una realidad paralela. Mientras pareciera que viene algo bélico, él aparece bailando, haciendo actividades o dando normalidad. Y en esto está en un conversatorio. A ver, escuchemos qué está diciendo, a ver si hace alguna alusión nuestro profeta poeta, a lo que está ocurriendo. Para todos los gustos. Ahí está Alfred Nazaret Ñañez, buen poeta, sensible, correcto. Mira, ayer no me consiguieron la chaqueta a Alfred Nazaret. No. ¿Ve? Es lo que yo digo, tomándose un café, así como yo tengo un té acá al lado, totalmente como una normalidad, es como un mundo paralelo esto, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Mi general, En realidad se ha comportado de modo muy templado, más allá de algunos exabruptos que le son conocidos, pero nadie podría creer que está cercado por, según dijo Trump, una de las fuerzas navales, la más grande, ¿no es cierto?, que ha acechado el subcontinente, que tiene algo de cierto, ¿no sé?, por la capacidad destructiva, ¿no es cierto? Y bueno, lo que tenemos es a Maduro siendo Maduro, ¿no? Se ciñe a su guión, al guión que le conocemos o al personaje que le conocemos. Probablemente Donald Trump también, ¿no? ¿Por qué esto es distinto a lo ocurrido hace ya varias décadas, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió, por ejemplo, sacar a Noriega en Panamá? Por varias cosas, porque Venezuela no es Panamá, sin entrar en comparaciones odiosas que no corresponde. Cada país, cada sociedad es distinta y, bueno, vale por sí misma, por el peso de su gente y de su propia cultura, podríamos decir, pero hay algunas consideraciones que hay que tomar. Y una de ellas tiene que ver con el tamaño de los países. Venezuela es grandísimo en comparación con Panamá, y el territorio es una cuestión que debe considerarse cuando uno va a enfrentar una guerra, sea una guerra fría o una guerra caliente, ¿no? En segundo lugar, por el tamaño de las fuerzas militares. No hay que despreciar aquel ejército, estoy hablando del ejército regular, no la fuerza de defensa bolivariana, ¿no? Que ese es otro cuento, ¿no? Pero desde la época de Chávez se potenciaron, ¿no? Tienen contingentes de varios miles, no sé, o cientos de miles. Algunos hablan 150.000, 200.000 efectivos, yo he leído hasta 300.000 en algunos medios, lo que no es poco. Están relativamente bien armados, armamento ruso, hay un problema con la mantención o con la conservación y la renovación del material, pero de todas maneras todavía tienen para pelear. Y además esa profundidad geográfica y esa complejidad que tiene Venezuela, que es selvática un tiempo, que es montañosa otro, permite desarrollar un tipo de guerra que a los Estados Unidos claramente no le viene bien, no le gusta. Estamos hablando de una guerra de guerrilla, esta guerra que utiliza muy bien este mimetismo, tanto con la geografía como con los enclaves sociales, ¿no es cierto? Pueblos, estamos hablando a pequeños grupos de personas. ¿Por qué? Porque está el trauma de Vietnam, ¿no? Y nadie lo va a aceptar. Y está el trauma del ingreso a otros lugares, tanto en el Medio Oriente como en África. Entonces hay que pensárselo varias veces también, con qué tipo de guerra se puede pelear. Evidentemente la superioridad armamentística de los Estados Unidos, lo mismo que durante la guerra de Vietnam, es incuestionable, ¿no? Pero en una guerra hay otros factores también que deben pensarse. Y eso tiene que ver con cómo salvaguardo yo a los civiles, cómo salvaguardo yo la infraestructura mínima, ¿no? Cómo finalmente soy respetuoso con las leyes que regulan la guerra. Y por otro lado, cuando uno va a entrar en una guerra, y esto Estados Unidos, bueno, claramente lo sabe muy bien, tiene que pensar también en qué va a pasar con sus propias fuerzas, qué tipo de opinión interna va a generar. Donald Trump ganó, entre otras cosas, planteando que iba a sacar a Estados Unidos de la guerra. Él fue muy crítico con Biden, ha sido muy crítico con Obama también, Premio Nobel de la Paz, irónicamente. Pero entonces todos esos factores hay que ponerlos sobre la mesa a la hora de pensar, ¿no es cierto? Bueno, ¿podemos hacer lo mismo que hicimos hace décadas atrás con Noriega o no? Además también hay un tema, el mundo cambia.
el mundo ha No es cambiado. lo mismo, sí. No es lo mismo, y si bien, bueno, Donald Trump también ha ido moviendo un poco las coordenadas, ¿no? Ha ido cambiando un poco el norte, Estados Unidos lo hace, o sea, suele hacerlo y quiero decir que puede hacerlo, ¿no? Cuando digo, ocupo el verbo poder, que tiene que ver con la fuerza, o sea, Sí, claro. con lo fáctico, no es una justificación, pero lo hace finalmente. Y Donald Trump no escatima, ¿no es cierto?, ni en palabras ni en acciones como para hacerlo. Finalmente son momentos distintos, son realidades distintas. Ya, pero si bien las formas pueden no ser tan importantes para un presidente como Trump, ya lo hemos visto como negocia, por ejemplo, el tema económico con los aranceles, donde rompe todo lo tradicional hasta el momento, en otras materias también puede hacerlo, porque depende mucho de su voluntad. Dicho eso, igual hay ciertos instrumentos que están a la vista. Por ejemplo, se ha hablado mucho de que en virtud de los instrumentos que ha señalado para iniciar toda esta ofensiva, también se le vencen los plazos para eventualmente iniciar otro tipo de ofensiva en donde tendría que pasar por el Congreso de la Nación. Y tal vez eso le dificulta más. Entonces, tal vez por eso es que uno tiene los ojos muy puestos de decir, a ver cómo están los días, cómo están los plazos, para que pueda tomar una decisión de propia mano, o que ya tenga que involucrar al Congreso, en donde las cosas se pueden volver un poco más complicadas. Evidentemente, cuando entra el Congreso, y eso era materia de discusión, si es que él podía hacerlo, podía hacer una declaración de guerra de manera directa, tenía que pasar por el Congreso. Se sabe que tiene que pasar por el Congreso, y eso implica negociar, eso implica convencer, eso implica mover muchas voluntades. Y lo que se estaba informando hoy día, pero se había dicho otras veces también, es que esto ya estaba medio conversado y que hoy día entonces esto podría darse a conocer, ¿no? Desconozco, no quiero decir cuáles son las probabilidades de que así ocurra, va a pasar en un par de horas más, entonces vamos a salir de esta situación que nos tiene en ascuas, podríamos decir, pero efectivamente, ¿no?, para darle legitimidad a la guerra, él tendría que seguir los procedimientos internos que están establecidos por la propia legislación norteamericana, y luego hacerlo, declarar la guerra, en caso de que lo haga. Con todas las consideraciones que hemos conversado, con todo lo que eso costaría. Y no me estoy refiriendo puramente a los costos económicos, que finalmente el presupuesto norteamericano poco más, poco menos lo contempla, sino que me refiero a nivel de costos en vidas humanas, tanto de la propia tropa norteamericana, y eso es lo que eso puede generar política y socialmente al interior del propio país, y evidentemente también hay que pensar al interior de Venezuela. Sí, me ha tocado conversar de manera, digamos, cotidiana, informal, con venezolanos que me transmiten el sentir o la posición de sus propias familias. Por un lado me dicen, bueno, hemos normalizado, o sea, las familias están normalizando y siguen haciendo su vida. En alguna medida lo que muestra estos videos propagandísticos de Maduro tienen algo de cierto, ¿no? La gente finalmente sigue viviendo su larga y extensa Navidad, ¿no? Esta Navidad que está desde octubre para subir el ánimo. Y normalizan finalmente la situación. Bueno, parece que no va a pasar nada, ni sale Maduro, ni cae Maduro, ni los Estados Unidos tienen cómo intervenir. Parece que no hay más, se ha topado contra un muro. Pero por otro lado, los Estados Unidos tienen que seguir pensando entonces también en qué costos internos van a tener ellos dentro de su propio país, ¿no? ¿Y qué pasa con el bloqueo de los petroleros venezolanos? ¿Hacia dónde apunta esto de haber confiscado una nave ahora, de hacer otros anuncios también durante estas últimas horas? ¿Qué ocurre con aquello? Bueno, es un modo de apretar el cerco, ¿no? De acuerdo a ciertas compañías aseguradoras, el 40% del flujo de petróleo que entra y sale lo hace sobre tanqueros que estaban ya previamente sancionados, lo que no es poco, el 40% del movimiento. Eso es lo que se sabe por ciertas compañías, ¿no? Compañías de seguro. Cuando uno le preguntan, bueno, ¿cuánto es finalmente? Porque si es sencillamente uno o dos barcos no pasa mucho, pero 40% del flujo sí ya es bastante. En ese sentido, Donald Trump está, por un lado, realizando una acción simbólica, está añadiéndole de manera explícita un antecedente a toda esta puesta en escena, ¿no?, que está realizando, que la podíamos suponer, evidentemente, pero ahora ya lo está diciendo. Cuando mencionaba en su declaración de hace un día, ¿no?, es por el petróleo que nos han hurtado, ¿no?, es por
por los bienes, ¿no es cierto?, de los cuales nos han despojado. Ahí uno puede pensar a mediados de los 70, cuando Venezuela nacionaliza el petróleo, que si bien fue una acción de expropiación, vale decir, con indemnización justa de por medio, de todas maneras uno puede siempre, frente a cualquier expropiación, hacer una interpretación. Eso es libre, habría que ver ya jurídica y financieramente cómo fue el asunto. Y luego podríamos pensar a partir de Chávez a fines de los 90 con algo así como, ya no expropiaciones, sino que verdaderos despojos, ¿no? Unos arranques medio expoliatorios que hizo de propiedades, ¿no? Tanto capitales norteamericanos, canadienses también y de otras potencias. Tal vez por ahí va, pero es muy, podríamos decir, altisonante la declaración, muy hiperbólica. Nos van a tener que devolver, o esto es por aquello que nos han desconocido hace cuánto, hace 25 años, ¿no es cierto?, desde la época del chavismo-madurismo o desde mediados de los 70. Pero evidentemente tiene que ver con extorsionar, con, podríamos decir, seguir complicando las opciones de Venezuela. Finalmente Venezuela sigue viviendo del petróleo, y es de ese petróleo que fundamentalmente exporta a China. Son los chinos los que han tenido que hacerse cargo de esto. Eso, una última cosa, porque se nos acaba el tiempo, pero ya que nombras China, no quiero que quede ahí en el tintero. El hecho de que haga este bloqueo de los petroleros y vaya aumentando, China no puede decir, bueno, aquí está bien, usted puede hacer lo que quiera, pero aquí está tocando mi interés porque yo estoy comprándole petróleo a Venezuela y esto me afecta directamente. Así que si quiere meterse con los venezolanos, métase, pero estos son intereses míos también. Sí, habría que ver cuánto petróleo necesita China y cuánto petróleo efectivo necesita desde Venezuela, pensando en que producto de los bloqueos a Rusia, China también está haciéndose cargo de gran parte del flujo de exportación ruso. Entonces, también si compran para tener un sobrestock demasiado grande, ya le genera un problema. Entonces, hasta puede ser que le esté regulando el mercado a los chinos. Por otro lado, hay que pensar en el pragmatismo tradicional, histórico, del cual dan cuenta los chinos, que han estado bastante silenciosos en este conflicto. Sí. Algunos ya especulaban de que estas tres grandes potencias actuales, son China, Estados Unidos y Rusia, se están repartiendo el mundo. Digamos, hay un nuevo reparto del mundo, como se ha repartido varias veces, ¿no? desde que el ser humano existe. Entonces, esta es una manifestación, lo que está ocurriendo en Venezuela, de cómo los Estados Unidos se están haciendo cargo de este territorio al sur del Río Grande, que consideran como propio de su área de influencia. Rusia con lo propio en el territorio ucraniano, que es un conflicto que ya lleva más de 3 años y va y viene, podríamos decir, un poco como lo que conversábamos al inicio, ahora, y China, bueno, con su propio ámbito de acción, más allá de cualquier detalle, ¿no es cierto?, del proyecto de la Franja y la Ruta, que tiene una cierta vocación universal. O sea, nadie renuncia a la vocación universal, por lo menos norteamericano y chino. La hipótesis no es del todo descabellada, finalmente. Siempre hago un matiz, ¿no es cierto? De todas maneras, Estados Unidos no va a abandonar a Taiwán, ni a Japón ni a Corea del Sur, ¿no? Pero también los tiempos de los gobernantes, los tiempos de las naciones, no son tan rápidos como los de nuestras propias vidas, ¿no? Entonces puede que tengan tiempo, y en ese sentido entonces los chinos negocian, pues están viendo esta situación con unos ojos distintos. Muchas maneras de ver el conflicto, muchas maneras también de interpretar todo lo que se está diciendo, y expectativa a la espera de lo que pueda suceder entonces con este discurso de hoy día del presidente Trump. Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Ramón. Muy bien. Vamos a la pausa, corresponde en este instante, y regresamos. Ya volvemos con Estamos en Vivo con Ramón Ulloa, de 13 en Vivo, noticias siempre. Friends sing together, la 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 la. Friends do things together, la la la. Friends walk together, la 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 la. Hop and walk together. Me and him together, la 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 la. Everyone together. Friends.
Esta Navidad, los mejores descuentos te llegan con Mercado Libre. Pack Serum L'Oréal París, 18.990 pesos. Cartera Tote Buba, 34.990 pesos. Compra con el envío más rápido de Chile. En cada familia hay un número 1. Tengo en mi casa al número 1 en aventuras. Les presento a la número 1 en llenar la casa de color. Y yo a la número 1 en ponerle mucha emoción a cada brindis. Nova, con tecnología Absorb. Absorbentes, resistentes, hojas gruesas. Nova con tecnología Absorb. La marca número 1 en absorción es para todos. Prueba Nova, una marca de Softies. Friends sing together. La 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 la. Friends do things together. La la la. Friends walk together. La 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 la. Hop and lock together. Me and him together. La 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 la. Everyone together. Esta Navidad, los mejores descuentos te llegan con Mercado Libre. Consola PlayStation 5 más 2 juegos, 449.990 pesos. Audífonos Sony, 59.990 pesos. Compra con el envío más rápido de Chile. Sigue con Estamos en Vivo con Ramón Ulloa. De 13 en vivo. Noticias siempre. Bueno, y al regreso le contamos algo que acaba de conocerse, lo ven allí ustedes en pantalla. Se informa que el Pleno de la Corte Suprema en sesión del 17 de diciembre ha accedido a la solicitud realizada el día 16, o sea, el día de ayer, por el ministro del máximo tribunal, Jean-Pierre Matus, para que se realice una investigación que aclare antecedentes publicados en un medio de comunicación. El ministro Matus realizó la solicitud el mismo día que se conoció la noticia. La investigación quedó a cargo del fiscal judicial del máximo tribunal, Jorge Pizarro. ¿Cuál es el contexto de esto para entenderlo? Que hay un reportaje que cuestiona la participación de Jean-Pierre Matus en diversas resoluciones relacionadas con la minera Dominga, señalando que fue redactor de fallos favorables al proyecto mientras existirían vínculos económicos entre el estudio de los abogados que están bajo investigación en este instante y también en prisión preventiva Lagos y Vargas, abogados en su momento de Andes Iron y personas cercanas al magistrado. También se mencionan en ese artículo transferencias bancarias y asesorías realizadas en el periodo en que la Corte Suprema revisó recursos clave sobre esa minera. Por lo tanto, Jean-Pierre Matus solicita en el día de ayer a la Corte Suprema entonces que se inicie una investigación y a eso ha accedido la propia Corte Suprema. Es como haberse autodenunciado, por decirlo de alguna manera, aunque no sea la descripción técnica quizá más apropiada, pero en el fondo, dado que se dio a conocer esto a través de la prensa, el magistrado le pide a la Corte Suprema entonces que investigue su situación. Bien, así estamos llegando al final. Sí, estaba viendo la hora en el monitor. 20:01, comenzamos a despedir esta entrega informativa. Nos volvemos a encontrar en la edición de Tele 13. Y ojo, porque después de Tele 13 vamos a estar en Tele 13 en vivo con una transmisión especial, esperando el discurso del presidente Donald Trump ante las expectativas que hay respecto de lo que pueda abarcar esas palabras, como ya lo que estuvimos conversando recién con nuestro invitado, de muchos rumores que apuntan a que podría haber alguna resolución respecto de Venezuela. ¿Estará incluido o no en ese discurso? Bueno, en Tele 13 en vivo usted lo va a saber. Así que después de Tele 13 seguimos conectados. Muchísimas gracias.